Bueno, muy buenos días. Siempre es un placer acompañar a los amigos de Asomega a un acto como este. A mí me toca hablar de ruralidad. Yo como médico rural me describo más como médico rústico. Me gusta más médico rústico que médico rural, ¿no? Y comienzo mi presentación con un acto que hicimos el 26 de octubre del año pasado, Asomega SEM. Es un homenaje que hicimos al médico rural y ahí está, como el único faro que ilumina es los lugares más recónditos, dice la frase que está allí. Lamentablemente no se puede captar en la imagen, pero eso es, ¿no? Sembrando semillas en pueblos recónditos. Yo los invito, es en Laza, ¿vale? Y allí está, pues, ¿no?, postrada en ese día de acto. Y así vamos, ¿no? Básicamente SEM lo que ha hecho en los últimos años es reivindicar la medicina rural. Y parte de mi compromiso hoy de estar aquí exponiendo, hablando de la medicina rural, es que les voy a dar unos datos inéditos. Quisimos estudiar de cuál es la situación de la medicina rural e invitamos a hacer una encuesta, ¿no? No quiero hacer spoiler. Como ven, yo puse mi propio temporizador, no solo el de IGMA, porque me encanta hablar, y cuando hablo de ruralidad le pongo mucha pasión porque me encanta, ¿no? Pero para hablar de ruralidad tenemos que saber qué es. La ruralidad no es solo cómo se define desde el punto de vista conceptual. Desde el punto de vista conceptual definimos a aquel médico rural que es capaz de atender poblaciones entre 3.000 y 10.000. Pero eso es solamente conceptual, porque el médico rural se define es de la naturaleza donde ejerce su profesión. Y es así como deberemos definirla, porque la naturaleza de donde ejerce su profesión es porque los médicos rurales no solo somos médicos, somos gestores sanitarios, somos ente social, somos entes administradores de recursos, somos psicólogos, somos inclusive hasta, digamos que hasta baños de lágrimas, e inclusive guardamos secretos, y que van en esa longitudinalidad de asistencia y en esa transversalidad que tenemos capacidad de atender no solo el individuo en su proceso de salud o enfermedad desde que nace hasta que envejece, sino que somos capaces de ver el entorno y cómo influye el entorno social sobre ese individuo. No somos pocos, estamos hablando de 16% de la población total, somos 7 millones de españoles que vivimos en zonas rurales, que están siendo actualmente atendidas con una población aproximada de 10.000 y 15.000 médicos en las zonas rurales. Yo sé que los números desgastan, pero tengo que mencionar para que vean el impacto, ¿no? Y el impacto es que 4.500 de ellos en los próximos 5 años se nos van. Entonces, ¿representa un gran desafío? Sí, y el momento no es mañana, el momento es ahora. Tenemos una gran dispersión geográfica con un envejecimiento poblacional increíble. Sumado a eso, un entorno que es muy heterogéneo, rico culturalmente, pero no deja de ser heterogéneo, donde hay una evolución significativa de los 80 años. A mí me encanta escuchar que los hábitos psicobiológicos, la alimentación, el trabajo, el tipo de alimentación, pero yo también metería la ecuación de que somos longevos porque también teníamos a alguien que nos cuidaba, y era ese médico rural, que ha evolucionado, sí, ha aprendido a evolucionar, a resistir y a reinventarse. Es decir, que un médico rural ha sabido mucho más de resiliencia que cualquier persona que vemos en las redes sociales y es capaz de darnos una charla. Entonces, ¿es el pilar fundamental? Sí, y lo seguirá siendo, como pieza fundamental de desarrollo de nuestra ciudad. Pero así nos encontramos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Y así nos vemos en el entorno rural, una percepción de aislamiento y profesional formativo, 4.500 de ellos se van en jubilación, pero cuando la Organización Médica Colegial hace esta encuesta en el 2021, nos dice que 90% de ellos no recibía una partida presupuestaria por el trabajo que hacía, 90% de ellos se sentía que no recibía ningún reconocimiento ni incentivo del trabajo que hacía a nivel rural, 60% tenía dificultades para la digitalización. Esto estoy hablando en cifras globales, ¿vale? En toda España. Quizás la situación es mucho más variable en la comunidad gallega, sobre todo en el tema de digitalización y usos de TICs. Y 50% de ellos, que es lo más importante que yo quisiera recalcar, no están acreditados como unidad docente. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como médicos rurales para garantizar el relevo generacional? ¿Cómo somos capaces de ser entes motivadores? Porque a la final nosotros lo que tenemos que ser entes motivadores para decirle, en el rural se trabaja con proximidad, eso ya lo sabemos, en el rural se trabaja con cercanía, no existe un trabajo más bonito que el ejercer desde la medicina rural, pero eso tienen que entenderlo nuestros estudiantes y tienen que entendernos nuestros residentes, MIR. Entonces, seguimos, esta es la comarca de Berín.
Y el índice de envejecimiento, como hablaba el doctor Ramón, este es lo que tenemos. Vemos que existe un índice de un 51% en zonas rurales. ¿Sabes dónde está el hospital comarcal? Donde marca el índice de 28.1%. Donde ahí sí dispone de todos los servicios sanitarios, dispone de ADO, pero todo lo que está a la periferia, más de 30 kilómetros, tiene un índice que dobla esa cifra. Estamos hablando de por encima del 50%. ¿Y quiénes se encargan de esa población? El médico rural. Entonces, que tiene que estar preparado no solo para ejercer la medicina, tiene que encargarse de ese paciente crónico complejo, de ese paciente paliativo y de ese paciente que inclusive tiene sus problemas de punto de vista social. Es decir, no podemos dejar a un lado la ruralidad como ente o pilar fundamental de nuestra asistencia sanitaria. ¿Vale? Y esta es la encuesta. La encuesta se hizo a 1 millar de médicos. Recibimos una participación enorme, 1.005 médicos. Pero lo característico y lo importante de esta encuesta fue que no solo le preguntamos la percepción del médico rural, también hubo encuestados sobre qué pensaba el médico que trabajaba en el ámbito urbano del médico rural. Y eso es lo que hace esta encuesta muchísimo más atractiva, porque 92% de los encuestados globales se consideraban médicos rurales, fíjense. Y de hecho, de los médicos urbanos encuestados que habían trabajado en el entorno rural y ahora trabajaban en entornos urbanos, 42% de ellos se seguían sintiendo médicos rural. Y eso lo que habla es del gran compromiso vocacional del médico rural y su permanencia durante el entorno rural. Pero teníamos un gran problema, 30% de ellos tenían más de 20 años ejerciendo y tienen más de 20 años ejerciendo el rural, y 10% de ellos estaban por encima de los 65 años, es decir, que estaban prolongando su ejercicio. ¿Y cuál es el problema? Su relevo generacional. Ahora, cuando les preguntamos, que siempre nos decimos, ¿es verdad que el médico rural necesita mayor competencia o formaciones específicas por el entorno tan específico donde ejerce? Pues sí, el médico contestó de que lamentablemente 46% de ellos nunca habían recibido una formación específica en el rural, que es lo que defendemos desde las sociedades científicas y es desde lo que defendemos desde asociaciones como Asomega, reivindicar el entorno rural. Pero ¿cómo lo reivindicamos cuando el 59% de los encuestados no participaban en la formación de estudiantes de medicina? Siempre decimos incluir las universidades en la medicina de familia y a partir de allí incluirlas en la medicina rural. Creo que voy bien, ¿no? Voy. Y 49% de ellos no participaba ni siquiera como formación de residentes MIR. Entonces esto es un llamado de atención como formadores de un relevo generacional. No se asusten con los porcentajes. Lo que pasa es que nosotros cuando lanzamos la encuesta estamos recibiendo resultados por todos lados, porcentajes por muchísimos sitios. Nos emociona ver los porcentajes porque es una reivindicación que lo que realmente está sucediendo. Y entonces siempre nos hacíamos la pregunta, ¿el médico realmente cree que hace un esfuerzo profesional adicional distinto? Pues sí, el médico rural decía que hacía un 86% de ellos consideran que hace un esfuerzo distinto. Pero cuando le preguntamos al urbano, al médico que trabaja en el ámbito urbano, ¿usted cree que el que trabaja en el rural tiene un esfuerzo adicional? Pues 90% de ellos decían que sí. Eran capaces de reconocer que el médico que estaba en el entorno rural tenía un esfuerzo profesional. Pero cuando se les consultó si eran reconocidos, ellos decían que el 70% sentían que no eran reconocidos el gran trabajo que ejercían en el entorno rural. Entonces, y esto es un llamado de atención, tanto como desde sociedad científica como administración pública, inclusive desde los consejos o los colegios de médicos, porque también se les consultó a estos médicos si se sentían de cierta forma respaldados por las instituciones o las sociedades científicas. Y solo las sociedades científicas obtuvimos un 24% de reconocimiento. Entonces quiere decir que es un llamado de atención para todos. Tenemos que enfocarnos en la ruralidad, tenemos que trabajarla, tenemos que mimarlo, tenemos que cuidarlos, ¿vale? 55% de ellos se desplazaban más de 30 kilómetros y un 20% de ellos más de 80 kilómetros para llegar a sus puestos de trabajo. Sin embargo, tengo que decir que 78% de ellos, sean del ámbito urbano o del ámbito rural, decían que estaban
satisfechos y felices de trabajar o de haber trabajado en el entorno rural. Entonces, algo tendrá, ¿no? Entonces, finalmente, mi conclusión ante todas estas cifras es, vamos a hacer proyectos, y esa es la intención desde la Sociedad de Médicos Generales de Familia, la doctora Pilar lo sabe, el doctor Julio lo sabe, y conjuntamente con las múltiples actividades que hemos hecho con Asomega, es de eso, hacer un plan de trabajo, un observatorio que está en proceso, para saber cuál es la situación real. Parte de ese observatorio es esta encuesta de medicina rural, porque necesitamos saber cuál es la situación para trabajar en función de los datos de esa situación. Y finalmente decir que sí somos capaces de ser entes transformadores del entorno. Yo sí lo creo, y somos capaces de generar microsistemas que funcionen en nuestros entornos. Y creo que eso no me lo puede refutar porque tenemos la trascendencia y la historia de nuestros médicos y maestros. Yo les llamo maestros porque siguen dando formación y siguen dándonos una enseñanza. Como efectivamente dijo la doctora Igma, yo fui ganador de este proyecto de la segunda beca. Y yo creo que fue un proyecto transformador, porque cada una de esas fotos que ustedes ven allí son residentes MIR que se vinculaban a un proyecto. Y yo siempre digo que quizás los engañé con un proyecto de formación en ecografía clínica. Y digo que los engañé porque iban con la idea de formarse ecografía clínica, pero no solo se iban con ecografía clínica, se iban con medicina de proximidad, medicina de cercanía, medicina de verdad, medicina centrada en el paciente y una medicina social, ¿no? Que muchas veces lo vemos limitada en algunos otros centros. Entonces, yo con orgullo hablo de ese proyecto porque fue ganador y yo creo que fue algo transformador. Ya la experiencia la dirá, también hay un trabajo sobre eso, de cómo nos valoran los médicos o los residentes con respecto a esa formación. Muchísimas gracias y disculpen.